¿Cuál es? Las caras. Una de esas. Perfecto. Feliz día. Este es nuestro desayuno delicioso. ¿Eso es como una tortilla? Ay, eso es la pita. La deliciosa pita que hacen aquí. Como la que nos desayunamos ayer, ¿te acuerdas? Ay, qué rico. Miel y mermelada. Ay, qué rico. Uy, sabrosísimo, ¿no? Es que la miel no falla. Me parece increíble que la miel se diga miel en árabe también. Sí. Sí. Hay muchas palabras que son igualitas. Pantalón. Los números. El cero se lo inventan los árabes. En serio. Álgebra es árabe. A ver, ¿hay café? Aquí yo vi. Hola, Pirito. Muy interesante la noche y me gustó el lugar, la verdad. Sí, no hay nada por aquí. Menos mal confías en mí. Pero está espectacular estas vistas, Dios mío. Estamos manejando moto por aquí. No. ¿Cuándo va a ser uno esto en la vida? Bueno, estamos a 30 minutos de la primera parada. Vamos a ver cómo nos va en la garganta de Edades. Ay, hijo de madre. Como que no es por acá. ¿Dónde estamos? Ay, parce. ¿Qué es esto, por Dios? Parece las ruinas de quién sabe qué. Wow, pero está lindo, pues. ¿Lo logramos? Sí. Bueno, parece que sí. Allá ya se ve carretera. Sí. Listo. Bueno, una persona. Sí. Por fin llegamos a la famosa Garganta del Dades, un profundo barranco o desfiladero de Marruecos, localizado en el Alto Atlas, en el valle alto del río Dades, entre las localidades de Bomulande Dades o Mezmir. Es un popular destino turístico. Famoso por sus paisajes y la hospitalidad de sus habitantes, los berbers, son destacables en particular los dedos de los monos, un paisaje rocoso conocido como el cerebro del Atlas, la Shkashpa y las vistas pintorescas que componen el paisaje del Alto Atlas.
Este lugar se llama Monkey's Fingers o dedos de mono, por las formaciones rocosas así que parecen deditos de monos. Los primeros habitantes se asentaron en este valle, la mayoría en la década de 1850, llegados de los centros urbanos que correspondían a las grandes ciudades como Ouarzazate, Zagora, etc. El rey de la época quería que la gente poblase estas regiones. Muchos habitantes de esta región han emigrado a Francia después de la política francesa de reclutamiento de mano de obra en el contexto de los 30 gloriosos. Otros se trasladaron a los Países Bajos. Sin embargo, hoy se considera uno de los lugares imperdibles para los turistas y más que todo para los viajantes amigos de las curvas. El camino que nos lleva hacia allá. Qué espectáculo. Increíble la combinación del desierto, las casas y el verde. Es muy verde. Comparación con las montañas, esa combinación verde con la montaña roja me parece espectacular. Dos de los paisajes más espectaculares que se pueden visitar en Marruecos son los de las gargantas del Todra y del Dades, dos cañones de roca de fama mundial entre turistas y aficionados a la escalada. En pleno Alto Atlas y a las puertas del desierto aparecen estas brechas que parecen partir la montaña en dos, como si la propia tierra indicase que el camino hacia el sur de Marruecos está por ahí, con una fisonomía que parece recordar el Gran Cañón del Colorado. Y es que tanto la garganta del Todra como la garganta de Dades se encuentran en el centro de Marruecos, en pleno corazón del interior del país, Alauita. El paso de la cordillera de Atlas por ese lugar es la barrera natural que cambia el paisaje marroquí por completo. El verde deja su protagonismo al ocre de esta zona montañosa que anticipa la llegada del Sahara. Ambas gargantas se encuentran enclavadas en los respectivos valles de los ríos Dades y Todra, dos pasos naturales que serpentean entre las montañas del Atlas dirección norte-sur para confluir en sucesivos ríos que desembocarán en el Atlántico. En el transcurso de los ríos, la ciudad Ouarzazate, la llamada Puerta del Desierto. Las dos gargantas se disponen en paralelo, la garganta de Dades en el lado occidental y la garganta del Todra en el lado oriental. Uy, qué espectáculo, mira eso. Bueno, que Ishar compartió esta rutaza contigo. Sí, muy lindo. ¡Ay, camello hermoso! Una carretera de vértigo.
Conducir por la garganta del Dades es una de esas sensaciones que buscan todos los amantes de los road trip y que solo conceden determinados lugares del mundo. La ruta comienza kilómetros atrás. El río Dades ya da muestras del vergel que representa para las poblaciones de la zona. Una mancha verde entre casas de adobe y desierto rocoso. Según se avanza se va ganando altura, superando los 1500 metros de altitud. El río comienza a serpentear según se introduce en el Atlas y la carretera intenta seguir su paso. Toda esta zona pertenece a la denominada Ruta de las 1000 Cashbags, cuyo nombre hace referencia a la construcción tradicional de adobe tan habitual en el sur de Marruecos. Un recorrido que pasa de las cumbres nevadas del Atlas al desierto, dejando atrás estos valles y cañones que combinan el paisaje seco con la vegetación de ribera. No, la arquitectura, el color de las piedras, la naturaleza, todo lo verde que se ve contrasta con lo rojo de los edificios y de las piedras, los colores terracota, un ambiente fresco. No, espectacular. Esto aquí, este cruce de montañas, espectacular. De mis rutas favoritas aquí en África. Y delicioso haberlo hecho con mi mamá porque pues qué alegría compartir este tipo de rutas con ella. Es una de las más famosas que hay aquí en Marruecos. Es más, dicen que si uno viene a Marruecos es imperdible este pedazo, porque de verdad que es la aventura de venir y quedarse por estos pueblos y conocer. Y la gente es supremamente amable, la comida es espectacular, la hemos pasado tan bien, parceros. No, vida solo hay una y hay que irla al máximo y gracias a Dios tengo madre para disfrutarla. Es increíble. ¿Qué tal ese lugar? Claro, de este lado ya uno percibe lo que es y su grandeza. Espectacular. Alaikum. Oui, s'il vous plaît. Ici, je peux payer avec carte Visa? Non? Cash? Sur le monte? D'accord. Solo efectivo. No, espectacular. Qué hermosa vista, Dios mío. Merece una fotico. Qué belleza. No, 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 no. No, no te bajes. Vamos a hacerla así. ¡Tin! Pero mira eso. Mira eso. Acá la tengo. Acá la tengo. No, espectacular esto. Una ruta muy buena. Oye, eso que no hemos llegado a realmente la garganta de tundra. Este es como el camino que nos lleva hacia allá. Un espectáculo esto. Increíble la combinación del desierto, las casas y el verde. Ya vamos a llegar. Aquí todo está muy bonito.
¡Llegamos! Sí, espectacular. ¡Qué belleza! ¡Lo hicimos! Y en moto, papá. ¡Qué belleza! Claro, es que todo esto viene de formación de millones de años del río, de este río que formó todo este hueco. O sea, esto no es hecho por los seres humanos. Y ahí ponen la carpita, qué rico. ¡Wow! Espectacular. Sí, también es majestuoso. Me parece que también valía la pena. Mírame esta belleza. ¡Wow! ¿Vamos a remojar aquí o qué? Mírame esta belleza. ¡Wow! No, divino. ¿Qué tal ese hotel? Me acuerda mucho, ¿sabes a qué? También a la parte de Perú. Sí. Se llama el Cañón del Pato allá en Perú. Pero acá está menos venteado. Bueno, lo logramos. ¿Qué opinas? Está precioso. ¿Sí vale la pena? Sí. Es más para los turistas. Claro, porque es para los peatones. Porque uno puede llegar y pues el río. Caminar y Está precioso. mojarse en el río. Ya nos mojamos, está rico. El agua está fresca y es un nacedero. Miren. Ahí está saliendo el agua. Es que no se ve porque es transparente, pero eso es agua, miren. Ahí están haciendo el agua. Y todo esto fue creado por este río, todo este hueco. Entonces claro, el otro es más rutera moto porque tiene curvas y está muy bonito. Y esto es más turístico, pero este lugar también es imperdible pues aquí en Marruecos. Con el hotel ahí, espectacular. Quiere subir. Sí. La gente se sube ahí en las montañas. Y en Google aparece que esto es súper turístico y lleno de gente, pero nos ha ido bien. Pues igual hay gente, pero es normal. Pero nos ha ido bien. Bueno, una fotico, madre hermosa. Un lugar así de hermoso toca repetirlo las veces que sea necesario. Las gargantas del Todra se sitúan en el lado oriental del Alto Atlas, la subcordillera donde se encuentra la mayor altitud de todo el Atlas marroquí. El paso del extinto río Todra, cuyo caudal solo aparece estacionalmente, tiene unas dimensiones excepcionales. Las paredes pueden alcanzar los 300 metros de altura, mientras que la garganta se estrecha hasta tan solo 30 metros de lado a lado, un auténtico pasillo natural de rocas que se abre paso dentro de una cordillera de carácter mundial. Para recorrerla, lo mejor es llegar en moto, para dejarse asombrar e impresionar por la altura de estos alcantilados. Algunos puestos ambulantes animan el camino,
Dada la magnitud de las paredes, el paisaje se vuelve sombrío, dejando al visitante empequeñecido ante esta obra de la naturaleza. Este lugar es hoy un paraíso para los amantes de la escalada y del senderismo y ha ganado mucha popularidad entre los que la visiten. Definitivamente puedo decir que ha sido una de mis rutas favoritas haberlas hecho en moto y con mi señora madre. Sí, desde Bogotá, Colombia, hasta la Garganta de Todra, en Marruecos. Este es el país número 40, ¿sabías? Ah, gracias, gracias. Bueno, nos despedimos de la Garganta de Todra. Sí. Sí, gracias Diosito. No tengo internet, pero pusimos ahí en este mapa una ruta y vamos a buscar un hotel por ahí unos 3 horas, 4 horas, porque aún tenemos mucho día y podemos seguir rodando. Nuestro próximo destino es Casablanca, que está a 300 kilómetros. Pero con estas montañas y estas curvas, si nos cansamos en 3 o 4 horas, descansamos y mañana seguimos. Señor hotel. ¡Wow! Sí. Es impresionante lo parecido que es al Cañón del Pato. Pero no se preocupen, mis amigos peruanos. El Cañón del Pato es mucho más espectacular, la verdad. Este lugar es bien bonito, pero no, el Cañón del Pato con esos túneles es un espectáculo. Todos bonitos. Escogimos una carretera diferente para devolvernos hacia Casablanca. Y ha estado súper lindo ver estos pueblitos y estas personas. Muy auténtico y muy poco turístico. Ayúdeme que, le digo a Suiza, ayúdeme que yo no hablo español. Y yo, pero estaba hablando en francés, así de malo es mi francés. Chistoso, muy chistoso. ¿Alguna vez te imaginaste estar en la mitad de un pueblo fantasma? Sí, hemos estado en más fantasmas, es verdad. Pero esto no está tan agresivo. No. Menos mal. Estamos frescos. Y recorriendo Marruecos en moto. Experiencia de vida.
Está bueno. Esta es la experiencia de vida que salimos a conocer. Nos ha ido bien, ¿cierto? ¿Comiste rico, mamita? Delicioso. Sí. Nos pedimos... Seguro que no le tomamos foto al cordero. No, porque estamos más concentrados en comer. Nos comimos un cordero grillado espectacular y conocimos aquí unos amigos franceses. ¿Saba? Muy queridos. Aquí otros amigos franceses. ¿Saba? Con los que hemos practicado francés. ¿Saba? Sí, por allá otros amigos españoles. Esto es un lugar que es como un cashback, ¿cierto? En donde los viajeros se encuentran.